Los amigos de Job eran tres hombres que aparecen en la Biblia, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. El texto bíblico registra los nombres de los amigos de Job como Elifaz, Bildad y Zofar. Bienvenido al canal Dios y la Sabiduría. Los amigos de Job entran en la narrativa bíblica en el contexto del sufrimiento de Job. La Biblia dice que el Señor permitió que Satanás probara la fidelidad de Job. Como resultado, Job perdió sus posesiones materiales, sus hijos y su salud. Los amigos de Job se enteraron de la situación de Job y fueron a visitarlo. Cada uno dejó su propia tierra y se fue a Uf, el nombre del lugar donde vivía Job. Parece que los amigos de Job eran hombres ricos y disfrutaban de un alto estatus social. Él mismo Job, antes de las calamidades que le sobrevinieron, también era un hombre muy rico. Incluso se lo describe en la Biblia como el hombre más importante de Oriente. En cuanto a los detalles personales de los amigos de Job, la Biblia prácticamente no tiene información. Solo se dice la ubicación donde se asoció cada uno. A Elifaz se le llama el temanita. Esto probablemente indica que era de Temán, un lugar que en el libro del profeta Jeremías se asocia con la sabiduría. Bildad se llama el suita. Algunos comentaristas sugieren que este término se refiere a Súa, uno de los descendientes de Abraham con Cetura. Zofar, por otro lado, se llama el Naamatita. Algunos estudiosos creen que quizás esta expresión esté relacionada con una ciudad de la región de Idín. Si consideramos que el orden en el que se mencionan los nombres en el texto bíblico está relacionado con la edad de los amigos de Job, entonces Elifaz era el mayor y Zofar era el más joven de los tres. Este tipo de orden era común en la antigüedad, pero de todos modos, los tres hombres ya eran viejos, incluso mayores que Job. La Biblia muestra que los amigos de Job se preocuparon por él, ya que dejaron su tierra y fueron a visitarlo. Pero el sufrimiento de Job fue tan grande que ni siquiera pudieron reconocerlo desde lejos. Así que, al acercarse, se lamentaron mucho por la difícil situación de Job. Lloraron cada uno, rasgó sus vestiduras y se echó tierra en la cabeza. Todas estas cosas señalaron el abatimiento de los amigos de Job, quienes actuaron como si estuvieran de luto. De hecho, estuvieron en silencio durante una semana junto a Job, sentados en el suelo. Pero después de eso, la Biblia dice que Job rompió el silencio y comenzó a desahogarse. Job estaba teniendo que lidiar con una avalancha de sentimientos. Estaba tan angustiado que maldijo el día de su propio nacimiento. Mientras dirigía una serie de preguntas a Dios, los amigos de Job también empezaron a hablar, y ahí es donde fallaron. En lugar de simplemente escuchar a su amigo herido y tratar de consolarlo, se propusieron reprender a Job. Mientras trataban de explicar la razón de su sufrimiento, podrían haber servido como testigos de la fidelidad de Job, pero en cambio, desempeñaron el papel de sus acusadores. Cuando leemos los discursos de los amigos de Job sobre la situación que estaba ocurriendo con Job, es incluso irónico saber que habían ido a buscar a Job para consolarlo. De hecho, su consuelo sirvió para empeorar aún más la situación. A Job le hubiera sido mucho mejor si se hubieran quedado callados. El primero en hablar fue Elifaz. Básicamente, Elifaz basó sus argumentos en la experiencia y la tradición, y en ese sentido eliminó de su teología el tema de la gracia y la misericordia de Dios. En la lógica de Elifaz, el sufrimiento era común solo para el pecador. El segundo en hablar fue Bildad. En su discurso, Bildad se mostró un gran legalista. No tenía sensibilidad hacia Job, su amigo que estaba sufriendo. Para él, si había sufrimiento, había pecado oculto. Incluso llegó a decirle a Job, un padre afligido, que todos sus hijos murieron porque habían agraviado a Dios y por eso fueron castigados. El último de los amigos de Job en hablar fue Zofar, pero en general siguió la misma línea de persecución contra Job. Parece que no creía en el sufrimiento de los justos, lo que obviamente representaba otra acusación de que Job estaba en pecado. Incluso, Zofar afirmó que Job estaba sufriendo menos de lo que realmente merecía. Los amigos de Job fallaron porque pensaron que podían explicarlo todo. Ellos no entendieron que la relación entre Dios y el hombre se rige por la sabiduría divina, no por la sabiduría humana. La verdad es que los amigos de Job perdieron la oportunidad de ejercer misericordia. Su ortodoxia no dejaba lugar a la compasión. Como buenos amigos, solo tenían que consolar a Job, pero en cambio hicieron del dolor de Job un debate teológico. En el proceso incluso citaron verdaderos principios bíblicos, pero los aplicaron mal. Así que realmente hubiera sido mejor si los amigos de Job hubieran estado en silencio por todo esto. Al final, los amigos de Job fueron reprendidos por el Señor y tuvieron que pedirle perdón a Job, quien oró por ellos. Si los amigos de Job no pudieron explicar el sufrimiento de Job, ¿se ha preguntado alguna vez
¿Cómo explicarían el sufrimiento de Cristo, aquel que soportó el mayor de los sufrimientos, aunque nunca pecó? De hecho, tenemos muchas cosas que aprender del ejemplo negativo de los amigos de Job.